Y me gustaría que vayamos juntos al libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo 3 en nuestras Biblias. Dice de esta forma: Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Titulé esta serie Desesperanza. Y quiero hablar un poco sobre desesperanza porque es una de las cosas que está golpeando mucho a las personas hoy en día, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sin importar el trasfondo de las personas. Hay muchas personas viviendo en desesperanza. La palabra desesperanza es como una fusión de dos palabras que tiene que ver con desesperación y pérdida de esperanza. Desesperación y pérdida de esperanza, y todos creo que en esta reunión alguna vez hemos entrado en un momento en nuestras vidas a sentirnos desesperanzados, y muchas veces hemos dado lugar a la desesperación en nuestras vidas. Cuando miramos este pasaje de la Biblia, encontramos al profeta Elías, uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento, dejándose llevar por el miedo. Y el miedo es algo que no importa la edad que tengas, no importa lo que hagas, no importa tu trasfondo, es algo que siempre llega a nuestras vidas. Pero necesitamos reconocer por qué razón es que el miedo empieza a ejercer tanta influencia en tu vida o en mi vida. Y cuando miramos la Biblia podemos encontrar que Elías terminaba de hacer algo tan glorioso en el Monte Carmelo y ahora estaba cayendo en un tiempo de desesperanza. Y estaba hablando en el primer servicio diciendo a las personas: por favor, quítese de su mente que tu relación con Dios es como una escalera, porque no es como una escalera. Tu relación con Dios es un caminar, es un camino que no siempre es asfaltado, no siempre es un camino que podríamos decir como una trocha, pero es un caminar y no una escalera. A veces las personas piensan que porque dicen creer en Dios siempre van a estar en una situación de altura, pero hay momentos en tu vida donde necesitamos orientarnos y entender que nuestra relación con Dios es un caminar diario, y que hay momentos en nuestra vida donde necesitamos ser muy atentos a lo que está tratando el enemigo muchas veces de infundir en nuestras vidas. Y la desesperanza es algo que empieza a brotar en la vida de las personas, como ya se los dije, sin importar su trasfondo. ¿Por qué razón? Porque solemos perder la dirección, guiados por desesperación, por falta de esperanza. Y quiero mostrarte algunos puntos, cómo es que Elías, el profeta de Dios, no estuvo excluido de este asunto, ni usted ni yo. Porque a veces podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos hacer una serie de cosas que sabemos que son cosas correctas para Dios, pero a veces no estamos atentos a lo que el enemigo muchas veces está infundiendo sobre nuestras vidas. Y una de las primeras formas como la desesperanza va a empezar a tomar control en nuestras vidas es a través del miedo. Diga conmigo: miedo. Y tenemos que reconocer cuando el miedo está entrando a nuestras vidas. El miedo tiene dos extremos. Uno de ellos es que el miedo te paraliza, y el otro es que el miedo puede llevarte a descontrolarte. Hay gente haciendo cosas por miedo y de una forma descontrolada. Hay gente haciendo o estando en un estado diríamos, paralizados por el miedo. Ninguno de los extremos es correcto. El miedo es algo que suele empezar a entrar a nuestras vidas. La Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de temor. ¿Por qué tendríamos que dejarnos gobernar por el temor? Pero el miedo siempre puede llevarte a caer en uno de estos extremos. Sí creo que hay cuotas de miedo que nos anuncian cuando empezamos a hacer algo nuevo en la vida, y que nos anuncian que necesitamos prepararnos para lo nuevo que viene. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan tu primera búsqueda de trabajo. En mi época, cuando buscábamos trabajo, comprábamos nuestro periódico El Comercio los días domingos,
y era un periódico gigante. Algunos ya ni ven periódico porque es otro tiempo, pero y era un periódico tan gigante y tu papá y tu mamá habías terminado la secundaria y muchos de ellos te decían bienvenido a la vida real, ahora hay que trabajar, hay cuentas, hay necesidades, hay cosas y situaciones en nuestra vida. Entonces, mi primer búsqueda de trabajo, yo no sé si quería encontrar o en verdad no quería encontrar el trabajo porque tenía miedo. ¿Hay alguien que tuvo esta experiencia o no? Entonces, como que tú abrías el periódico y tus padres te decían, ¿y qué tal? ¿Salió algo? Y tú decías, no. Pero creo que sí salían. Pero a veces el miedo de querer entrar a algo nuevo, el miedo de crecer, ese miedo es saludable. Pero hay un miedo que el enemigo utiliza para detenerte, para paralizarte o para descontrolarte. Cuidado con este miedo, porque este miedo tiene como final convertirte en un hombre, una persona o una mujer llena de desesperanza. Desesperanza, desesperación sin esperanza. Hay veces estás trabajando más movido por tu desesperanza que realmente por un objetivo. Hay gente haciendo cosas más por desesperación que en realidad por algo que va a producir en su vida. Cuidado con eso, porque si trabajo, no trabajo por miedo. Si hago negocio, no hago negocio por miedo. Haga lo que haga, no puedo hacer las cosas por miedo. Necesito entender que aún la Biblia dice que somos de los que creemos en Dios y todo lo que hacemos necesitamos hacerlos en fe y por fe en Dios también. Amén. Es importante que usted y yo miremos desde esta perspectiva, porque cuando el miedo controla la vida de una persona, ya te dije, puede paralizarse. El pueblo de Israel, cuando Goliat estaba amenazándolo, estuvieron 40 días y 40 noches paralizados sin hacer nada. Es que el miedo tiene tanto poder. El miedo puede descontrolar a las personas y vemos en este pasaje que Elías tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Y cuando la gente es guiada por miedo, empieza a llevar y hacer cosas en su vida que ya no son correctas, porque el miedo te puede llevar, como Elías dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Elías, el profeta de Dios, Elías, el que creía en Dios, Elías, el que le oraba a Dios, pues se estaba levantando y estaba tratando de hacer sus cosas para salvar su vida. Y es que el miedo puede llevarte a tomar decisiones incorrectas. En este caso, Elías se levantó y él buscó huir porque Jezabel, la esposa del rey, lo había amenazado. Entonces Elías se levantó con ese miedo y decidió huir para salvar su vida y se fue hacia Bérseba de Judá, dice la escritura, y dijo a su criado, quédate aquí porque ya no tiene sentido que andes conmigo. Yo he decidido huir, quédate aquí, te llamo si es que hay alguna noticia de trabajo. Y lo dejó allí y se fue. Es que el miedo nos lleva muchas veces a dar pasos de una forma tan rápida, pero no nos damos cuenta que el enemigo está detrás de muchas cosas en las que tú y yo estamos sintiendo miedo. La Biblia dice en el Salmo 112, versículo 108, que el justo no tendrá temor de las malas noticias porque su corazón está asegurado en Dios. El miedo no es una muestra que estás confiando en Dios. El miedo no es una muestra que estás creyendo en Dios. El miedo muchas veces es como una pequeña raíz que está brotando en tu vida y estás entrando en una fase de desesperanza, donde la desesperación y la falta de esperanza han empezado a cobrar influencia en tu corazón. La Biblia dice que Elías salió rápidamente y corrió para salvar su vida. Es que la desesperanza puede llevar a las personas a moverse por miedo, a tomar decisiones por miedo, a dejar cosas por miedo. En estos últimos años, una de las cosas que ha quedado después de la etapa post-pandémica o durante este periodo, ha quedado una sociedad, familias, países movidas por el miedo. Circunstancias se cambiaron por esta estación. Y hoy vemos gente a veces tratando de huir de ciertas cosas. Vemos personas tratando de huir de ciertas cosas. Estaba mirando un poco el mapa. Mi hijo me compartió un mapa sobre la evangelización en el mundo. Cómo está marchando la evangelización en el mundo en estos últimos tiempos. Y cómo es que Sudamérica, Latinoamérica está jugando un rol muy grande en la evangelización del mundo. Porque muchos países al borde de Europa y muchos países alrededor, lo único que han conseguido hasta ahora es no creer en Dios y se han aferrado a su capacidad, a sus tecnologías y a todo lo que hay a su alrededor, pero han dejado de lado a Dios.
Cuando usted y yo dejamos que nuestra vida sea influenciada por el miedo, viene una segunda forma que el enemigo empieza a hacerte entrar en desesperación. Es que empiezas a moverte por capacidad y por tus limitaciones. Ya no te mueves por tu fe en Dios, buscas tus propias salidas, buscas tus propios medios para resolver tu problema. Elías ahora estaba tomando una decisión, ya no preguntándole a Dios, ya no hablando con Dios. Esta semana yo estaba meditando sobre decisiones, porque necesitamos tomar decisiones, las tomamos todo el tiempo, pero necesitamos orar a Dios por nuestras decisiones. Nuestras decisiones no pueden ser por emoción o por mente o por pensamientos en nuestra mente. Las decisiones deben estar basadas en lo que Dios ha planeado para usted y para mí. Muchas veces nuestras decisiones, cuando son llevadas por el miedo, vamos a terminar como Elías, dejando cosas que Dios no te ha dicho que dejes, haciendo cosas que Dios no te ha dicho que las hagas. ¿Quién le dijo a Elías que tenía que ir a Bérseba de Judá y dejar ahí a su criado? Nadie le dijo esto. Es que el miedo puede enceguecernos. Es que el miedo puede llevarte a dar esos pasos incorrectos que muchas veces usted y yo, de cierta forma, enceguecidos por el temor, caemos en esto. Es que la desesperanza puede llevar a una persona a vivir por capacidad y por sus limitaciones y busca sus propias salidas. Cuidado, porque a veces pensamos que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios. El gran problema en la humanidad es cuando jugamos a ser Dios y pensamos que mis planes son mejores que los planes de Dios, mis ideas son mejores que las ideas de Dios. La Biblia dice claramente, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Y por qué tendríamos que apoyarnos en nuestros propios planes si en verdad el único que tiene planes gloriosos es Dios? La Biblia dice en Jeremías 29, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes gloriosos de un bienestar y un futuro seguro. Dios está hablando para nosotros. ¿Por qué tendríamos que caer en desesperación? Pues tengo que decirte que es el sistema hoy en día como empuja a que usted y yo vivamos controlados por el miedo. En realidad, muchas veces usted puede entrar a las redes sociales y una noticia que es mentira puede ser verdad en las redes sociales. El pánico, hace muchos años, cuando la gente iba a la universidad, solo se usaba el término del pánico financiero en los temas económicos. Pues hoy en día el pánico ha tocado todas las esferas. Hoy en día por redes pueden matar a alguien. Y no importa si eres artista o no eres artista, puedes estar muerto. Pueden darte vida y pueden quitártela. ¿Por qué? Porque el sistema se mueve bajo esos estándares donde busca traer miedo, porque sabe que una sociedad con miedo es una sociedad o descontrolada o paralizada, porque saben que una sociedad que empieza a caer en desesperanza empieza a vivir en su propia capacidad y en sus propias limitaciones. Tu capacidad te lleva a buscar tus propias salidas y tus propios también pensamientos empiezan a buscar nuevos horizontes. Lo que ha sucedido y lo que sucede en Latinoamérica es algo muy grande, y la crisis en el mundo, la bancarrota moral que se da en el mundo entero. Usted puede ver que la ola de violencia no es en Latinoamérica solamente, es en el mundo entero. Que la crisis que se vive, los problemas, muchos de nosotros los peruanos sufriendo frío aquí, pero no solamente aquí, este frío casi es nada, pero en la otra parte del mundo hay frío. Hay mucha gente sufriendo con las olas de calor, porque a veces podríamos tratar de movernos por olas, pero la problemática no es de una sola geografía, sino es el mundo entero. Es el mundo entero que padece, y nosotros tenemos que llenar nuestra vida de esperanza, no de desesperanza. Podríamos terminar como Elías, porque una tercera cosa que la desesperanza trae a nuestras vidas es tratar de solucionar nuestros asuntos a nuestra forma y a nuestra manera. A nuestra forma y a nuestra manera. A Elías nadie le dijo que se vaya para allá y que deje a su siervo, pero a veces nosotros pensamos que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios. Por favor, a los matrimonios, cuando piensas y escuchas a tu marido pensar y hablar que sus ideas son mejores que las de Dios, por favor, ora por él. Ora por él, porque a veces los maridos pensamos que somos mejores o mayores en nuestros pensamientos que Dios, y esto no es así.
Por favor, maridos, cuando escuchen que sus esposas piensan que tienen mejores ideas que las de Dios, oren por ella. Porque esto no es así, nunca. Ningún pensamiento tuyo ni idea mía será mayor a los pensamientos de Dios. Necesitamos reenfocarnos. La desesperanza ha entrado por todos los niveles y en todas las esferas, no importa tu edad. Si eres adulto, muchas veces la gente empieza a actuar por miedo, por desesperanza. ¿Alguna vez, cuántos de ustedes sienten miedo cuando va a verse al espejo? Pero no te estoy hablando de ese miedo por tu estética, sino que a veces llegas y de pronto pasan los años y te miras y de pronto sientes que algo brilla y tú dices, me estaré volviendo rubio. ¿Será que Dios por fin me hizo el milagro? Y la verdad que no es nada rubio, es una cana. Y tú sientes deprimirte y dices, Dios, los años me están venciendo. Pero ese es en tu caso. Al día, en otro lugar, a esa misma hora, está yendo alguien que tenía una cana el día de ayer y ahora va al espejo y no está la cana, sino que ha brotado una gran entrada donde estaba la cana. Tú dirás que es más desastroso. Esa no es la tarea. La tarea es que cada persona tiene sus propios miedos y cae en su propia desesperación. Dios no quiere que vivas en desesperación, ni mucho menos trates de buscar tus formas y tus maneras para darle solución a tu desesperanza. El único que ha venido para traer paz es Jesucristo. Él dijo, la paz les dejo, mi paz la doy, no como el mundo la da, sino una paz duradera. Jesús estaba hablando sobre la esperanza. Jesús dijo, en el mundo ustedes hallarán tribulación, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Él está trayendo esperanza. El mensaje de Jesús siempre fue basado en la esperanza, en lo que Él es y en lo que Él puede hacer. Elías estaba tratando de solucionar su problema, pero ¿quién de nosotros, por causa del miedo y la desesperanza, no ha buscado hacer o solucionar su problema a su manera? Muchos de nosotros tenemos que mirar con atención porque hay veces hemos cometido estos errores, pero cuidado. La Biblia nos enseña de hombres que trataron de solucionar sus problemas en su forma y a su manera. El rey Saúl fue uno de ellos que trató de solucionar las cosas en su forma y a su manera. Cuidado con esto. Si vamos un poco más atrás al Génesis, encontraremos a un joven llamado Jacob que trató de solucionar sus problemas en su forma y a su manera. Planearon con su mamá robarle la bendición a su hermano y bueno, que la robaron, ¿no? Lo hicieron en su forma y a su manera. Aunque habían robado la bendición patriarcal, no habían podido tomar la bendición de Dios. Una cosa es tomar la bendición patriarcal que venía de Abraham a Jacob, pero otra cosa es tener la bendición de Dios. Es como el hijo pródigo que salió con el cheque grande, pero una cosa es tener el cheque grande y otra cosa es tener sabiduría. A veces pensamos que la solución para nuestros problemas es ganarnos el ticket de la tinca, que el pozo cada día crece y crece y crece. Y dice, Señor, ¿por qué no me revelas ese número? Estás tratando de solucionar las cosas a tu manera. O hay algunos que a veces dicen, tengo un poco de dinero y no sé qué hacer. Veo que todo el mundo apuesta. Creo que le voy a dar al fútbol. Y otro dice, no, quizás voy por el tenis. Quizás debo ir por otras cosas, por los caballos. Antiguamente solamente la gente andaba apostando por los caballos aquí en nuestro país. Hoy le apuestan hasta por Duque y por Rintintín. Por todo, la gente apuesta por todo. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar sus temas. Y a veces siempre hablo con las personas porque uno de los problemas que golpea hoy la sociedad es el tema financiero. Y la gente piensa que su vida mejorará porque si tiene más dinero, pues todo mejorará. Pero tengo que decirte la verdad, mis problemas financieros no mejoran por tener más dinero, sino cuando somos mejores administradores de lo que Dios nos ha confiado. Necesitamos aprender a administrar lo que Dios nos ha confiado. Yo vengo de una generación donde realmente no se botaba nada ni se desperdiciaba nada. La gran mayoría de esta generación de hoy en día, todo lo bota. Todo botan. Hasta lo bueno. ¿Por qué será? Pero no es mi mensaje. Mi mensaje tiene que ver con la idea de ser buenos administradores. Hay veces usted y yo vivimos en desesperanza, pero no porque las cosas anden mal afuera, sino porque la estamos haciendo mal adentro. Necesitamos identificar desde dónde se está filtrando esto y buscar la solución a través de la palabra de Dios. Elías, llevado por su desesperanza, empezó a huir. Diga conmigo, huir. Y vamos a huir, dijo, y él huyó.
Hay personas que piensan que huir es avanzar y piensan que porque dejan un lugar y se van a otro ya es avance, y esto no es avance. Una cosa es avanzar y otra cosa diferente es huir. La Biblia dice que cuando Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú, tuvo que huir. Tuvo que huir. No le quedaba otra. Él pensaba que Esaú lo iba a justiciar. ¿Y sabe qué pasó con Jacob? Terminó con un suegro que era terrible. Labán era terrible. Labán lo hizo trabajar 7 años y luego él dijo, dame a la esposa. Y él dijo, no, le dio la mayor. Y dijo, ¿quiere la segunda? Muy bien, 7 años más. 14 años. Y es que las huidas a veces tienen precio. Sí, de que Dios nos va a buscar transformar como creyentes y va a Él buscar lo mejor para nosotros, pero las subidas tienen sus consecuencias. ¿Quién te dijo que te vayas allá? Tu mamá, pues entonces, amigo. Fue cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas, cuando las cosas cambiaron. Es que la bendición de Dios nadie te la puede o nadie la puede comprar, ni la puede robar. Él había robado la bendición patriarcal, pero cuando peleó con el ángel le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Es que es la bendición de Dios la más trascendente. Usted podría tener dinero, usted podría tener comodidad, usted podría estar en un lugar teniendo cosas materiales, pero eso no necesariamente es bendición. Porque la verdadera riqueza es la que proviene del corazón hacia afuera. Sí, lo otro produce comodidad, pero no riqueza como la que Biblia la enseña. No estamos en contra de prosperar, pero la prosperidad que viene de Dios no empieza en nuestra forma o a nuestra manera como a veces lo hemos estructurado. Elías empezó a huir. Él estaba huyendo. La verdad que él huía de lo que Dios le había dicho que haga. Tanto así que se deshizo de su criado. Dijo, este me va a hacer bulto, así que lo dejo aquí. Y lo dejó y se fue, se marchó. Es importante ver porque a veces cuando estamos actuando en desesperación ya no nos importa qué hacemos ni qué dejamos, porque ya no nos movemos por fe, sino por desesperación y falta de esperanza. ¿No te has dado cuenta? Hay veces todos nos hemos visto en alguna forma perfilados de esta forma. La Biblia muestra que este Elías cayó en desesperanza. Pero no terminó allí, porque algunos piensan que la desesperanza solo me puede llevar a huir, solo me puede llevar a resolver problemas a mi forma, solo me puede llevar a mover mi vida por el temor. Pero la Biblia dice que llegó al punto de sentirse morir. La Biblia muestra en el mismo pasaje de 1 de Reyes 19:4, de pronto él anduvo por el desierto. ¿Qué hacía Elías por el desierto? ¿Alguien sabe? Estaba huyendo. Déjame decirte, posiblemente ahora tú estés en un desierto. Hay desiertos y desiertos. Yo creo que hay desiertos que te llevan a la tierra prometida, pero hay desiertos que estás allí porque tú estás huyendo de algo o de alguien. No todo desierto es porque al otro lado está la tierra prometida. Hay desiertos porque hemos decidido huir. Elías estaba en el desierto, dice la Biblia, un día de camino y vino y se sentó debajo de un arbusto. Y vino lo que tenía o lo que temíamos, pidió morirse. ¿Cuántos alguna vez han querido decir, Señor, ya no soporto esto, sería mejor que me quites la vida? Solo el pastor, lo sospeché. Muchos de nosotros a veces hemos decidido hablar de esa forma y hemos dicho, Señor, si es así mejor, quítame la vida. Pero ¿qué hacía Elías allí? Obviamente la desesperación lo había tomado y lo había descontrolado. Es por eso que él terminó dejando todo y huyendo al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto son esos lugares donde llegamos movidos por el miedo, movidos por nuestra desesperación. Pero no te estoy hablando del desierto físico, te estoy hablando de ese lugar seco donde ya Dios dejó de ser tu Dios, donde su palabra dejó de ser tu lámpara, donde tu fe ya no está, sino tu miedo, que te está llevando a tal punto de decir, si es posible, quítame la vida. Porque una persona que cree en Dios
no va a estar viviendo de este perfil. Una persona que cree en Dios estaría buscando de Dios, hablando con Dios. Pablo el apóstol dijo: atribulado, mas no desesperado, y si estoy caído, no estoy vencido. Es que cuando crees en Dios, tienes la opción de mirar hacia Dios, puesto los ojos en Jesús, el que inicia y el que termina la fe. ¿Está aquí conmigo? Elías de pronto pidió morirse y le dijo: basta ya, Señor, como si Dios fuera el que ha generado todo eso. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Suena muy bien justificado esto, pero Dios podría responder y decir: si no eres mejor que tus padres, ¿para qué te quiero? Dios estaba mirando lo que Elías estaba haciendo, pero Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es tan bueno que Dios trató de una forma muy interesante con Elías. A mí me encanta mirar esto porque hay veces tú y yo hemos entrado en desesperación, y voy a hablarte de algo muy importante, que sigue siendo muy importante, porque aunque creemos en Dios, amamos a Dios, buscamos su voluntad, hay algo que a veces nos lleva a la desesperación. Y a veces ya Elías estaba hablando cualquier cosa. Yo no sé cuántos esposos, y de pronto la esposa o el esposo está en la cama y alguno de los dos empieza a hablar cualquier cosa, y la mujer o el marido le dice: ¿sabes qué? Mejor cállate y duérmete. ¿Hay alguien así? ¿Alguna vez te han callado de esa forma? Solo al pastor. Lo sospeché. Muchos hombres a veces hemos sido silenciados y estamos ahí, y la esposa dice: ¿sabes qué? Hazme un favor. Cállate y duérmete. ¿Nadie, maridos aquí? No, así, ahí está. Hay una mujer valiente que dice que lo cayó a su marido así. Que pase el marido. Ya. Entonces, hay momentos donde Dios no va a escuchar esta oración. ¿Tú te imaginas que Dios le escuche esta oración a Elías y diga: Señor, ¿sabes qué? Mejor sería que me quites la vida. Basta ya, Señor, porque yo no soy mejor que mis padres. Y que va a venir un tiempo muy importante, porque la Biblia dice que él se acostó debajo del arbusto y se durmió. ¿A dónde quiero ir? Porque te he hablado de forma cómo ataca la desesperación en ciertos puntos, pero quiero decirte y quiero hablarle muchos acerca de esto, porque muchas veces tu punto de desesperación va a iniciar en tu falta de descanso. Estás trabajando, gloria a Dios por eso. ¿Tienes un buen trabajo? Qué bueno. Pastor, yo tengo 2, qué bueno. ¿Estás descansando? Porque el enemigo es muy astuto, porque ya te dije, a veces no siempre viene con la pierna en alto para tumbarte, a veces te jala la alfombra y ni cuenta nos hemos dado. El enemigo muchas veces va a actuar como lo hizo en la vida de Elías, y a veces nuestra desesperación es por simple inicio de algo que podría ser controlado y manejado, es porque no tienes el descanso correcto. Y que a veces estamos pidiéndole ya cualquier cosa a Dios por nuestra desesperación. Elías dijo puntualmente el verso 5: y acostándose debajo de un arbusto se durmió. Diga conmigo: dormir. Hay gente hoy en día que trabaja y trabaja y ni siquiera tiene el tiempo para dormir su sueño completo. Pero se siente que la está haciendo linda. Sí, porque para el trabajo madrugamos. Porque para el trabajo nos vamos hasta temprano, y luego llegamos y el hijo está que te espera para jugar, y la esposa está que te espera para salir a pasear. ¿Cuántos maridos llegan así cansados? ¿Me entiendes? Como se decía en mi época, llegas hecho trapo y tú lo único que quieres es comer, sentarte y ver algo de televisión y dormirte, pero tu esposa está que te espera cambiadito, y las guaguas también cambiaditas. Y tú llegas y tú dices: ¿qué está pasando aquí? Papi, vamos, paseo. Y el papá dice: ¿cómo que paseo? Uno viene a descansar. Pero no te has dado cuenta que has dejado de descansar porque vives por desesperación y no por fe en Dios. Y has empezado a descuidar otras áreas de tu vida que Dios te ha confiado. Tu propia vida, tu propio cuerpo, tu esposa, tu cónyuge y tus hijos y tu familia. Desesperación. Has perdido la esperanza y has empezado a entrar a desesperación sin esperanza. La Biblia habla que se acostó debajo del arbusto, y es que hay veces necesitamos decirle a Dios: Señor, ya no quiero vivir de esta forma.
Robert Kiyosaki escribió en uno de sus libros, Cuarto Cuadrante, que cómo la sociedad ha tomado una mentalidad obrera y ha caído en un círculo vicioso. Pues déjame decirte que eso sucede ahora. Cristianos y no cristianos, muchos de ellos están dando vueltas en un círculo de la mentalidad obrera. Duerme, se levanta, come, se va a trabajar, otra vez regresa, duerme, come, se levanta, se va a trabajar. Y es un círculo. ¿Y a qué hora viene todo lo demás? Es que pensamos que repitiendo este ciclo vamos a romper o vamos a cambiar. Cuidado, la desesperación puede llevarnos a perder cosas muy importantes, pero más aún necesitamos ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Winston Churchill dijo, estamos guiados por una generación de hombres cansados. El cansancio va a hacer perder muchas cosas. Necesitamos reponer fuerzas, descansar. ¿Cómo está tu tiempo de descanso? A veces hablo con las personas, a veces comparto con las personas, sobre todo los negociantes independientes. Estos son lindos porque esos descansan cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Pero no tienen ni día. Cuando a veces le digo cuando nos juntamos, pastor, cualquier día, cualquier hora, usted dígame. Mentira. Mentira. Como decía mi amigo JB. No tiene un lugar para descansar. Cuidado, porque puede que por sí no estás descontrolado desesperadamente en lo externo, pero internamente tu cuerpo ya no hay ni descanso. No hay descanso. Y si no descansas, si no duermes, ¿cómo podrás tener fuerzas? La Biblia dice que Elías se durmió. A veces Dios no va a poder hacer mayores cosas en tu vida, no porque no tengas capacidad, sino porque no tienes fuerzas. La fuerza es importante. Cuando hablo con los solteros y me dice, pastor, cáseme, le digo, hijo, ¿sabes que aquí se trabaja 25 horas del día? Sí, eso no me ha dicho mi mamá, dice. Sí. Estar casado es 25. Esto es como antiguamente atendían las boticas. 24 horas. No se descansa. ¿Qué dicen? Aquellos que me dijeron que los case. Yo te dije desde el comienzo. Descanso es importante. Es importante aprender a mantener lo que Dios quiere. Muchas veces Dios no puede hacer cosas en tu vida no porque no tienes la capacidad, sino porque estás cansado o cansada. A veces hablo con los maridos y les digo, su mejor regalo para tu mujer no necesita ser un chocolate o más pollo a la grasa. Necesitamos proveer tiempos de descanso, de sueño, de quietud. Porque nada se puede hacer con alguien que está cansado. Mamá cansada es una crisis en la casa. De verdad. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Están tan cansadas que ni amén pueden decir. Un hombre cansado es de igual forma. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero si no decides descansar, no podrás hacerlo. Pero Señor, tú multiplicas las fuerzas. Sí, Él multiplica las fuerzas. Al que no tiene ninguna, es verdad, pero al que también se toma tiempos descansando, porque el descanso es bíblico. Aún Dios, siendo Dios, 6 días trabajó y el séptimo día que está a tu lado, no hay vuelto, ya no quiero vuelto, ya no está suficiente esto. La Biblia dice que se durmió. Y lo más lindo es la forma como Dios actúa con nosotros. La Biblia dice que Dios envió un ángel. Diga conmigo, envió un ángel. Yo creo que hay personas que Dios usa como ángeles en nuestra vida y creo que existen ángeles también, pero hay personas que a veces llegan a tu vida como un ángel, porque Dios te habla, te ayuda, te bendice a través de esas vidas. Y puede que yo estoy siendo como un ángel ahora para simplemente introducirte a este mensaje y decirte algo. No estoy diciendo que soy uno de ellos, sino que Dios quiere usar mi vida para decirte algo muy importante. Porque después del descanso es importante, levántate y come. Levántate y come. Porque a veces cuando estamos en desesperación, ¿cuántos nos hemos acostado hasta por desesperación? Y no queremos levantarnos.
y nos tapamos con todas las frazadas posibles. Y nos escondemos y nos envolvemos como para que nadie, si es la esposa, le dice al marido: ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada. Encárgate de tus hijos, dales de comer, yo no voy a cocinar, no voy al mercado, así que no me digas nada. Ni me estés hablando por WhatsApp. Se voltea y se envuelve. Hay alguno, no, ya, entonces... Es que hay gente que se acuesta aún por la forma incorrecta. Pero cuando Dios está ministrando tu vida, Él te dice: descansa. Pero no cuando el pastor Humberto está predicando. Porque hay algunos que ya lo tomaron y dicen: ay, sí, Señor, necesito el descanso. Gracias por estas sillas nuevas. La Biblia dice que Dios envió un ángel y lo tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Una de las costumbres que normalmente mi esposa y yo a veces hablamos es en los Estados Unidos. Normalmente cuando una pareja acaba de recibir su bebé en brazos, toda la familia casi está ministrando a esta pareja durante todo 2 meses. Se turnan para traerle comida, alimento, cuidado, porque saben que la nueva faceta que va a venir es dura, ¿no? Y no se duerme bien, no se come bien, nadie tiene ganas de hacer nada. Entonces es una costumbre normalmente en algunas culturas que se va a ayudar. A veces la suegra se queda 2 meses, cocina, ayuda, los vecinos, los amigos traen comida y es algo muy bonito. Aquí en Perú no siempre se practica esto, ¿no? Pero hay momentos donde usted y yo necesitamos levantarnos como esas personas e ir por aquellos que Dios está queriendo levantarlos y que coma. Levántate y come, levántate y come. Porque te hago una pregunta: hay gente que vive en tanta desesperanza que no se ha dado cuenta que no duerme bien, pero tampoco comen bien. Andan comiendo apurados. ¿Se ha visto ese negociante? ¿Qué pasa? No, es que tengo que ir a cerrar un negocio. No mastica. Tranquilo. Mastica. No, ya en el bus rumeo. No, tranquilo, oveja. Tranquilo. Cuidado, porque sí, es que a veces pensamos que vivir en desesperanza, no, pues como Elías. No, no, no. Ni siquiera duermes bien, ni siquiera comes bien. Mira, Dios estaba tratando con Elías como quiere que nosotros podamos vivir en este tiempo lleno de dificultades. Descansa, levántate, come. Y otra vez, él miró hacia su cabecera y había una torta cocida sobre piedras calientes. Qué espectacular. Y una vasija de agua. Yo sé que muchos peruanos quisieran Inca Kola, pero había una vasija de agua. La Biblia dice que comió, bebió. El verso 6, comió, bebió y se volvió a acostarse. Diga conmigo: volvió a acostarse. Es que cuando Dios está tratando de enseñarte a vivir confiado, si hay algo que prima es que aprendas a descansar físicamente, pero antes que aprendas a confiar y a descansar en Dios. Diga conmigo: descansar en Dios. Es algo que hoy en día falta. A veces pensamos que hacer mucho es lo que necesitamos. Hay veces no necesitas hacer mucho, sino descansar más y hacerlo mejor. Es diferente tratar de ir a talar árboles con tu hacha sin filo, a tomar un tiempo y afilar el hacha. Te va a tomar menos tiempo talar árboles. A veces nuestro gran problema ha sido en que hemos estado haciendo cosas, pero tu hacha no tiene filo. Y necesitamos descansar, comer y volver a descansar. La Biblia dice que el ángel volvió para decirle, por segunda vez lo tocó y le dijo: levántate otra vez y come, porque es muy largo el camino para ti. La desesperación es consecuencia de nuestra pérdida de esperanza. Si has perdido esperanza, estás empezando a hacer cosas por desesperación. Este no es un problema que solo ataca a los adultos, también a los jóvenes.
Muchos jóvenes hoy en día están creciendo y todos tuvimos miedos de crecer. Yo tuve miedo cuando estaba creciendo, tenía ciertos miedos, aunque me estaban preparando desde pequeño en ciertas cosas mi mamá. Pero usted y yo necesitamos entender cuál sea la problemática que tú puedes estar pasando. Dios no quiere que tomes decisiones en medio de tu desesperación por miedo y empieces a huir y a dejar esos propósitos y planes que Dios tiene en tu vida. Hay personas que por miedo han dejado lo que Dios les ha mandado hacer. Ay, es que no me importa, lo dejaron. ¿Ok? No fue por fe, fue por miedo. Fue por miedo. Y a veces pensamos que desierto es cuando no tengo nada. Hay personas que lo han dejado todo y ahora podrían tener cierta comodidad, pero su vida espiritual es un desierto. Un desierto y un incierto. Porque no saben ni dónde están, ni a dónde van. Es importante mirar desde el contexto bíblico. Dios no quiere que usted se mueva por desesperanza. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas alcanzarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, ellos no tendrán fatiga, porque usted ha puesto su esperanza en el Señor. No deje que la desesperanza golpee tu vida, no importa la edad que tengas. Una de las cosas que he entendido, y eso es algo que he aprendido hace unos días, estaba planeando un poquito en relación al futuro en mi vida. Quiero llegar a los 50 años con cosas definidas en mi vida. Y le decía, Señor, ayúdame. Estaba orando, ayúdame a escribir qué cosas debería estar involucrada en mi vida después de los 50 años. Y estaba teniendo un buen tiempo mientras soñaba e imaginaba mi vida hacia adelante. Pero recordé que muchas de las cosas que Dios me ha dado no es simplemente pensar en dónde yo pueda estar o dónde deba estar, sino dónde quiero que los que Él me ha confiado, mis hijos y mi esposa, estén. Dios te ha confiado personas. Y quiero decir a los padres, no desesperen. Hay veces con tanta desesperación perdemos el enfoque en nuestros hijos, que muchos de ellos Dios les ha escogido para hacer cosas asombrosas y maravillosas. A veces nuestra inversión debería estar con ellos y no solo en lo que nosotros estamos pensando hacia adelante. Dios está queriendo hacer cosas maravillosas, pero no desespere. La Biblia dice que Dios alimentó a Elías y le dijo, levántate, pero Elías no se regresó. Elías se fue hacia la cueva, al monte que era conocido como el monte de Dios, y de pronto Dios lo fue a buscar y le dijo, hey, ¿qué haces aquí? Te alimenté y todo para que vuelvas a hacer. Y Señor, tú sabes, es que queda. Es que a veces pensamos, es que a veces una dosis no es suficiente. A veces Dios tiene que tratar en nuestras vidas. Y lo hizo con Elías. Y luego dice que envió un viento recio, pero también para moverlo. No, sal de aquí, vamos, apura, avanza. A veces hay cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero Dios no quiere que te muevas en desesperación. Los tiempos de Dios son perfectos. El momento de Dios es perfecto. Tenga paciencia, no desespere. El tiempo de Dios es perfecto. Señor, ¿cuándo veré esto? Dios es perfecto. Haga su parte, hagamos nuestra parte. Yo siempre estoy recordando esto. Si Dios te ha dicho algo y Él te lo ha prometido, así será. No desesperes. No desesperes. Si Él te lo ha dicho, así será. Si su palabra lo dice, así será. Si Él te lo ha puesto en tu vida y en tu corazón, así será. En esta hora me gustaría que usted y yo podamos hacer una oración de reconocer, porque creo que todos de cierta forma hemos caído en un nivel de desesperación. Y si sientes que descuidaste ciertas cosas que Dios te ha confiado, de repente como Elías fuiste y dejaste al siervo, lo dejó y dijo, ya no tiene sentido que tenga un siervo, ya no me voy a dedicar a ser profeta, ahora me voy a dedicar a correr, ahora voy a ser fugitivo.
Dios no quiere eso para ti. De repente soltaste algunas cosas importantes. Tu relación con Dios, tu relación con tu cónyuge, con la gente que amas. Ahí donde estás. De repente soltaste los propósitos de Dios, el llamado que Dios te ha dado, la voluntad de Dios. Es hora de poner nuestra mano en el arado otra vez. Inclinemos nuestro rostro. Usted sabe de qué puede decir en esta hora, alzar su mano y decir: Señor, estoy delante de ti.